Bienvenidos al curso de entrenamiento para la toma del cargo de funcionarios, funcionarias, magistrados y magistradas, realizado por el Centro de Perfeccionamiento, Capacitación y Gestión Judicial del Superior Tribunal. Este módulo que nos toca hoy estudiar va a tratar sobre la argumentación jurídica. Primero que nada, agradecerles a las autoridades del Centro de Capacitación por la convocatoria y ya entrando en lo que es nuestro tema de argumentación jurídica, lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta a la hora de asumir o querer tomar un cargo de esta naturaleza es qué respuesta le vamos a dar a la población que en definitiva deposita su confianza en nosotros como funcionarios o servidores públicos a través del Poder Judicial. Entonces me parece trascendente primero resaltar la argumentación como una necesidad de estudio por parte de todos los funcionarios y los magistrados de los poderes judiciales a lo largo y ancho de todo el país, ¿sí? La argumentación jurídica es trascendente en un Estado de Derecho. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Trascendente porque en un Estado de Derecho las respuestas del Estado tienen que ser siempre fundadas, ¿sí? Fundadas especialmente ante una denegatoria de una petición. Y en el Poder Judicial, lugar que van a ocupar quienes tomen estos cargos de funcionarios o magistrados, tenemos una especial relevancia de la argumentación jurídica y del estándar de argumentación que se requiere en el ejercicio de la justicia. Como todos ustedes saben, la acción es parte de este derecho a peticionar a las autoridades constitucional. Entonces la respuesta desde el Poder Judicial particularmente necesita ser correctamente fundada, ¿sí? Insisto, esto como uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, uno de los pilares de este Estado de Derecho. Por eso me parece trascendente y celebro que desde el Superior Tribunal de Misiones se le dé especial trascendencia o especial importancia a este tema de la argumentación jurídica. La idea de este módulo es un pantallazo general resaltando la trascendencia del tema y dando algunas líneas generales para que luego cada uno pueda profundizar con el material que les vamos a subir y puedan dar una respuesta adecuada a las peticiones de los justiciables. Bien, dicho esto, empezamos por señalar que la argumentación o la correcta fundamentación no solo es propio del Poder Judicial, no solo es propio del Estado, sino que saber argumentar nos da muchas herramientas, incluso en la vida cotidiana. El control lógico, por ejemplo, en una discusión de la diaria sobre cualquier tema que a ustedes se les ocurra, se hace, aunque sea inconscientemente, en forma permanente. Fíjense ustedes, conversando con algún amigo, colega o quien fuera, si esa persona se contradice en su argumento, automáticamente uno descalifica esa opinión porque dice, no, usted se está contradiciendo. Entonces, la argumentación precede a lo jurídico y está presente en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo en la cuestión lógica. Ahora bien, ¿qué anclaje normativo tiene este deber de fundamentación? Ustedes saben que desde antaño la Corte hace referencia a lo que se ha denominado la doctrina de la arbitrariedad, y así define arbitrariedad normativa, arbitrariedad fáctica, arbitrariedad de un montón de tipos cuando encuentra que no hay una respuesta adecuada. Sin perjuicio de eso, esta doctrina de la arbitrariedad, si nos ponemos a estudiar, vamos a encontrar que existen un montón de libros y artículos y demás intentando sistematizar esta
doctrina de arbitrariedad y cuáles son los errores en la fundamentación que la Corte encuentra y considera trascendentes para anular una decisión jurisdiccional. Sin embargo, es muy difícil, o ha sido muy difícil, encontrar una línea coherente y que nos permita a nosotros tener pautas claras o a los letrados y justiciables conocer cómo hacer con cierta previsibilidad ese control de argumentación, ¿sí? Entonces, desde la provincia de Córdoba, de donde soy proveniente, se ha trabajado mucho este tema del Instituto de Filosofía de la Academia Nacional de Derecho, de la mano del doctor Girardi, y se han establecido algunas pautas que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba las ha receptado y que el mayor valor que tiene todo este andamiaje de pautas de argumentación, el mayor valor que tiene es la posibilidad de control ante reglas previsibles que nos digan cómo se tiene que argumentar para luego poder ejercer un control sobre esa argumentación. Entonces, quienes pretendan acceder al cargo o hayan accedido al cargo de funcionario y magistrado debemos conocer esas reglas para dar una correcta respuesta al justiciable, ¿sí? Entonces, el primer punto es ese. Vamos a compartir pantalla para ver algunos aspectos. En primer lugar, tenemos a nuestro artículo 3 del Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en el año 2015, en donde establece que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Y aquí ustedes saben que el título preliminar del Código Civil y Comercial, los primeros artículos, son una especie de constitución o derecho privado constitucionalizado aplicable a todos los fueros, ¿sí? Entonces, esta disposición del artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable no solo al derecho civil, sino también al derecho penal, contencioso administrativo, laboral, violencia familiar y demás, a todos los fueros, ¿sí? Entonces, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, desde la doctrina se dijo, bueno, ¿qué significa razonablemente fundada? ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar en los comentaristas del Código Civil y Comercial de la Nación diversas opiniones. Por ejemplo, el doctor Ricardo Lorenzetti, una voz especialmente autorizada en el tema porque fue uno de los redactores de este código, al comentar dice: se agrega que la decisión debe ser razonablemente fundada, expresión que se ajusta a lo que surge de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, ¿sí? Lo que decíamos recién de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su doctrina de arbitrariedad de sentencias, que, como les dije, me parece muy difícil de asequir para poder lograr alguna previsibilidad ante un eventual recurso o alguna previsibilidad como funcionario para fundar adecuadamente una sentencia. Otro de los comentaristas, en el comentario del Código Civil y Comercial dirigido por el doctor Rivera, el doctor Ravivaldi dice: el diálogo de fuentes que reclama el artículo, en el que son determinantes el recurso a principios y valores en el marco de un sistema abierto, no se aviene con un procedimiento lógico deductivo, sino con una respuesta ponderativa o de balance entre derechos competitivos cuya estructura de razonamiento se encadena mediante argumentos. Ahora bien, nosotros consideramos que razonablemente fundada no es lo mismo que racionalmente fundada, es decir, las reglas de la razón, sino razonablemente fundada hace a un plus, no solamente las reglas de la razón, sino ya cuando no me alcanza el procedimiento lógico deductivo, sino que necesito un poquito más, ¿sí? Una respuesta ponderativa, ¿sí? Según la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la forma de ponderar derechos en pugnas es la doctrina balancing ad hoc, es decir, en el caso concreto, cómo juegan dos valores o dos derechos en pugna para hacer prevalecer uno sobre otro. Entonces, cuando el Código Civil y Comercial se refiere a razonablemente fundada, estamos hablando de casos trágicos, casos extremadamente difíciles, que no tienen una respuesta normativa clara que pueda extraerse de la simple lectura o de la interpretación de la norma, sino que exigen un análisis de ponderación de derechos en juego, ¿sí? Mucho más allá de lo que dice el texto de la norma. Razonablemente fundada es más allá del análisis lógico-deductivo que pueda hacerse. Por ejemplo, un caso que podemos tener en cuenta y que hizo especial referencia al artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación es el de el pagaré de consumo, un tema que ha tenido numerosa jurisprudencia a lo largo y ancho del país y que exige naturalmente una ponderación de derechos, porque la solución al caso no surge clara de la norma ni de una interpretación de algún artículo, sino que exige un balance de cuáles son los derechos en juego que están en cada caso concreto, ¿sí? Entonces, si bien la norma no establece una solución, concreta, apelando al diálogo de fuentes, a los principios, una ponderación de los valores en juego nos hace arribar a una solución diversa. Ahora bien, debajo de ese análisis de ponderación y para los demás casos que no resulten trágicos o sin solución normativa concreta, sino que exige ponderación de verdaderos derechos en juego, debajo de eso, todos los casos que deba resolver un magistrado o un funcionario en su actividad tienen que ajustarse a algunas reglas concretas, ¿sí? En este primer video vamos a intentar analizar lo que son las reglas de la lógica para luego ver un poquito más lo que es la argumentación. El saber humano, por regla, puede ser especulativo o práctico. El especulativo es el de la filosofía, el conocer por conocer, el objeto es el ser, explica, es axiomático y demostrativo, demuestra cómo funciona esto. Ahora, el saber práctico, que es propio de las ciencias sociales, conoce para regular la acción, el acontecer del ser. Este saber práctico, que es el propio de las ciencias jurídicas, es problemático, refutable o argumentable. No es como el otro, que es axiomático y demostrativo, como las matemáticas, la biología y la ciencia, donde 2 más 2 es 4 y no hay otra respuesta, sino que el saber práctico es problemático, refutable o argumentable. ¿Por qué? Porque parte de premisas débiles, y con eso trabajamos nosotros en la justicia y en los profesionales del derecho, ¿sí? Con ese razonamiento práctico. Por eso, al partir de premisas débiles y estar frente a decisiones cuestionables, problemáticas, refutables, argumentables, necesitamos herramientas para darle fuerza a nuestras premisas y a nuestras decisiones. ¿Cuáles son? La dialéctica, la argumentación y la tópica, ¿sí? Nos vamos a ocupar probablemente solamente de la lógica y de la argumentación. Pero necesitamos una lógica formal como base. No es que una sentencia sea un silogismo, premisa mayor, premisa menor y conclusión, sino que necesitamos o precisamos de las reglas lógicas como base, ¿sí? Lo que decíamos hace un ratito. No podemos prescindir de la lógica, pero no alcanza con la lógica pura, ¿sí? En una discusión con un pariente, con un amigo, ante una contradicción violando la lógica, descalificamos esa opinión. Lo mismo ocurre con la respuesta del Poder Judicial. Una sentencia no es un silogismo, pero necesariamente debe respetar las reglas de la lógica.
lo cual parece una obviedad, pero en la práctica no lo es. La sentencia judicial debe ser motivada, esto, insisto, desde la doctrina y la filosofía del derecho, hace mucho que se viene sosteniendo, incluso sin ninguna necesidad de una norma que así lo contemple, porque es anterior al derecho a la lógica, ¿sí? En Córdoba nosotros sí tenemos un artículo concreto que establece que toda decisión judicial debe estar debe tener fundamentación lógica y legal, al igual que en los códigos procesales de todos los fueros, y en general ese texto se repite a lo largo de todo el país en los códigos procesales, no así a nivel constitucional. Pero la lógica, insisto, es previa a cualquier norma, es previa a la sentencia. Entonces siempre debe ser respetada y así fue también en varios precedentes resaltados por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, tenemos que, dijimos, establecer algunas pautas que no podemos dejar de seguir a la hora de la fundamentación. ¿Cuáles son las primeras que vamos a ver en este video? Entonces, las reglas de la lógica, principios de la lógica, que los primeros que vemos es el principio de identidad y tercero excluido. Uno dice, bueno, ¿qué reglas de la lógica nos suena a formación secundaria? Pero vamos a ver, por ejemplo, que el principio de identidad y tercero excluido, jurídicamente lo interpretamos como el principio de congruencia. Esto es la identidad entre las pretensiones de ambas partes y lo resuelto por el tribunal, ¿sí? Que, como ustedes saben, se viola esa congruencia o se viola ese principio de identidad cuando se falla más de lo pedido, distinto de lo pedido o menos de lo pedido, el tribunal no se pronuncia sobre todos los puntos, ¿sí? Este principio de identidad, receptado como principio de congruencia, insisto, es una violación a un principio lógico, ¿sí? Y esto tiene mucha trascendencia porque no hace solo referencia a la sentencia judicial, sino también puede hacer referencia a la valoración de la prueba cuando estamos frente al sistema de la sana crítica racional, que las reglas de la lógica es uno de los integrantes. Entonces, por ejemplo, un dictamen de un perito judicial se analiza a la luz de este principio de identidad y si no, no dictamina sobre alguno de los puntos o se excede sobre los puntos que se han propuesto por las partes, puede estar violando este principio de identidad, ¿sí? Entonces, el principio de identidad jurídicamente lo leemos como principio de congruencia. La violación más menos distinto, ¿sí? Sin perjuicio de que hay supuestos autorizados, expresamente autorizados, que no importan violación a la congruencia, como por ejemplo el dictado de un mandato preventivo oficioso por parte de un tribunal en los términos de 1710, 11 y siguientes de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Este principio de identidad también nos va a dar la solución cuando estemos frente a algún conflicto con la cosa juzgada, en donde tiene que haber identidad de partes y de pretensión y demás. Entonces, allí juega la identidad que nos da la pauta de si existe cosa juzgada o no que impida la tramitación del segundo proceso. Después de eso, el otro principio de la lógica es el principio de no contradicción. ¿Qué nos dice el principio de no contradicción? La misma cosa no puede ser y no ser a la vez, bajo el mismo aspecto y en la misma relación. Cuidado con esto. Uno dice, no, en general, ¿cómo se va a contradecir un juez en una decisión, o un camarista, o un funcionario? Pero ocurre más de lo que uno cree. Sobre todo en resoluciones largas, puede llegar a contradecirse uno. E insisto, una decisión contradictoria en sí misma no es una decisión válida en un Estado de Derecho, ¿sí? Ahora bien, para que exista contradicción tiene que ser en la misma relación, teniendo en cuenta litis consortes voluntarios o litis consortes necesarios, no sería en el caso de litis consortes voluntarios. Hay distintas relaciones según cuántas partes haya, relación jurídico-procesal. Litis consorcio necesario, hay una sola relación que une
a el polo que tiene más de una persona con el otro polo. Entonces, tiene que ser en la misma relación el discurso jurídico que se contradice, tiene que ser en el mismo discurso y dado el discurso por el mismo orador. Entiéndase orador por tribunal, es decir, necesariamente el tribunal es el que da la respuesta al justiciable, ¿sí? Entonces, por más que haya 2 o 3 vocales, el mismo orador va a ser la mayoría, por ejemplo, que le da la respuesta al justiciable. No hay contradicción, por supuesto, con quien hace una disidencia. Y finalmente, el principio de razón suficiente, quizás el más trascendente de todos, que tiene dos aristas, ¿sí? Una que es la razón suficiente en su faz ontológica y la otra lógica. La razón suficiente en su faz lógica es cantidad de razones, calidad de razones, ¿sí? Suficiencia de razones. No me importa cuántas razones, sino que me tienen que dar buenas razones para el rechazo. Entonces yo como juez tengo que ver cuáles son las razones que voy a explicitarle a el justiciable del rechazo de su demanda o el rechazo de su defensa y demás, ¿sí? Naturalmente que existen diversos grados de exigencia de acuerdo a la complejidad de la causa. No van a ser las mismas calidad de razones que yo voy a dar ante una ejecución de un título de crédito que ante un accidente de tránsito, que ante una subrogación del vientre materno. Los grados de exigencia van a ir variando de acuerdo a la complejidad de la cuestión, ¿sí? Y por otro lado, principio de razón suficiente en su faz ontológica hace a la prueba, ¿sí? En cuanto a que puede existir una errónea percepción o una omisión. Como ustedes saben, en general los códigos procesales nos dicen el juez debe valorar toda la prueba, pero no tiene la necesidad o no tiene el deber de aclarar o expresar cuáles son todas esas pruebas eh, que formaron la convicción para arribar a la solución, ¿sí? Solamente menciono las que me llevan a esa convicción. Ahora bien, mediante este control lógico, desde su faz ontológica, yo puedo decirle al tribunal de alzada, señor juez, señor Tribunal Superior, Corte Suprema, lo que fuera, hay un vicio lógico en razón suficiente ontológico porque se omitió valorar una prueba que de haberla valorado el tribunal correctamente, la solución hubiera sido diversa, ¿sí? Entonces, por vía de un vicio lógico, puedo llegar eventualmente a lograr el control de la valoración de la prueba, que como ustedes saben, es propio de los tribunales de primera instancia. Pero si el impugnante dice, hay un error lógico, omitieron valorar esta prueba y por vía del método de inclusión mental hipotético de esa prueba, demuestro que la prueba hubiera transformado o cambiado el resultado del proceso, hay un vicio lógico que me permite ingresar, incluso por vía extraordinaria, a revisar la cuestión, ¿sí? Y finalmente, la errónea percepción, cuando existe un claro error en la percepción. Leyó mal el juez, o leyó mal la Cámara, o leyó mal cualquier tribunal, no se dio cuenta, es otro vicio lógico que puede incurrir en la anulación de la sentencia. Entonces, este primer video de esta clase de argumentación jurídica, la trascendencia de la argumentación y la trascendencia de los principios de la lógica para tenerlos en cuenta y ver que tengo que respetar el principio de identidad, leído como principio de congruencia. El funcionario y el magistrado no se pueden contradecir, siempre mismo orador, misma relación y mismo discurso. Y finalmente, debe dar razones suficientes, no solo desde el punto de vista lógico, o sea, por qué, sino desde el punto de vista ontológico, fundado en qué pruebas y en qué expediente, ¿sí? Con eso el primer módulo de este capítulo de la argumentación jurídica
insisto, la argumentación y los principios de la lógica, que no son suficientes completamente, pero sí son necesarios y el funcionario y el magistrado no pueden prescindir de ellos, ¿sí? En los próximos videos veremos algo de argumentos jurídicos y falacias. Muchas gracias.